Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. Asimismo, en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy, en a partir de ahora, el caso Odebrecht. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante, después de las últimas decisiones que se han tomado en la justicia? Y tenemos tres distinguidos invitados para tratar el tema. A Francisco Álvarez Valdés, Pancho, abogado y también miembro del Consejo de Participación Ciudadana, y al doctor Ramón Emilio Concepción, también abogado y miembro del Partido Revolucionario Moderno. Asimismo, en el segundo bloque se integrará la profesora María Teresa Cabrera, expresidenta de la ADP y de la Comisión de Organización del Movimiento Verde. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. La Comisión Nacional de Energía es un órgano regulatorio que tiene la responsabilidad de autorizar las inversiones en el sector eléctrico por parte del sector privado de la República Dominicana o del extranjero que quiera, por ejemplo, invertir dentro del programa de estímulo que tiene el gobierno para la generación de energía renovable. Cuando hablamos, por supuesto, de energía renovable, estamos hablando de la energía solar o de la energía eólica, por ejemplo. Y hay numerosos proyectos que se han aceptado desde hace algunos años a través de la Comisión Nacional de Energía y que luego se convirtieron esos proyectos por los estímulos otorgados por la administración del presidente Danilo Medina, especialmente a través de las políticas de estímulos fiscales en el primer año de la administración de Danilo Medina, pues que gente que decidió que debía invertir en esa área. Y se establecieron proyectos innovadores e importantísimos con energía eólica. Hubo incluso bancos e instituciones internacionales dispuestas a prestar dinero o que disponían de recursos para estimular la energía eólica o la energía solar. E incluso uno de los intereses de la República Dominicana es reducir el consumo de combustibles fósiles que son cada vez más caros, es decir, el petróleo y la gasolina, que tenemos una refinería que no tiene toda la capacidad, y por supuesto, República Dominicana, una de las cosas que abunda, y hay mucha, es el sol y el viento, por supuesto. Entonces, tanto los proyectos de energía solar como los proyectos de energía eólica han comenzado a tener dificultades. En primer lugar, porque hubo un mercado secundario. Gente que iba a la Comisión Nacional de Energía, obtenía permisos para establecer empresas de generación de energía eólica y esos permisos posteriormente se vendían. Se estableció una ley en donde se dijo no, los permisos de energía eólica no se pueden vender. A usted se le da una autorización por un año para establecer una empresa de generación de energía renovable y si en ese periodo no la produce o no hace la empresa, bueno, pues se le quita el permiso. Los que hacían era que estas empresas venían, le daban un permiso, como no tenían la oportunidad porque no disponían de los recursos, por ejemplo, lo vendían. Había extranjeros que venían al país, compraban esos permisos, se quedaban enganchados y todo lo que ha habido sobre esto es mucha corrupción, lamentablemente. Claro, los permisos que otorga la Comisión Nacional de Energía están adheridos a un acuerdo, PPA como se les llama, que otorga al mismo tiempo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Quién compra la energía que producen las compañías de energía eólica o renovable, por ejemplo, que se produce? ¿Quién la compra? La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ha habido un entorno de corrupción
en torno a ambas instituciones. Y entonces hemos tenido, por un lado, ventas múltiples de permisos, compañías que cumplieron el periodo de tiempo que se le otorgó para que generaran energía renovable y no lo hicieron, y aún así siguen haciéndose negocios paralelos. Y por otro lado está el comportamiento negativo que han adoptado las autoridades de la CDE, que luego de haber establecido un contrato para comprar, por ejemplo, 40 megas de energía eólica producida por una compañía, le dicen, no, ese contrato no es válido, no vamos a seguir comprándole energía porque estamos produciendo más energía renovable que la que necesitamos. Ojalá que el país tuviera el 100% de su energía que de consumo, que fuese energía renovable. Ojalá que fuese energía a través de agua, a través del viento, a través del sol. Pero lamentablemente hay muchas dificultades y es obvio que el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas, que se creó después de haberse creado la Comisión de Energía y Minas, tienen que intervenir y tienen que tomar decisiones y tienen que transparentar todo el proceso que se está dando para que haya inversionistas serios y gente de verdad interesada y con condiciones para generar energía a partir del viento, del agua, del sol, y que eso sea lo que nutra las redes de energía eléctrica de la República Dominicana. Lamentablemente no es transparente y creo el gobierno del presidente Danilo Medina tiene y va a seguir teniendo muchos problemas por toda la corrupción que hay en el entorno regulatorio y de contratos para la compra de energía no renovable, porque hay gente que ha venido de muy buena fe y hay otros que han venido con mala fe y todos están ahí como si fueran la misma persona. Las autoridades no han podido distinguir quién es quién en este asunto que resulta demasiado, excesivamente turbio. Hemos publicado un reportaje sobre este tema, está publicado en Acento, ojalá que pudieran leerlo y documentarse con más datos y más casos, porque hay muchos casos de compañías que han incumplido los compromisos contraídos y de compañías estatales que igualmente se han dedicado a los negocios en áreas en las que, bueno, por razones burocráticas y por cualquier otro tipo de razón, han puesto muchas trabas. Qué bueno, ojalá que se pueda clarificar esto y que el gobierno del presidente Danilo Medina aclare mejor y establezca reglas mucho más claras que las que se tienen hasta ahora. Gracias por su atención, siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Gracias por acompañarnos. Como anunciamos, aquí estamos con Pancho Álvarez y Ramón Emilio Concepción en esta primera parte. ¿Qué va a pasar con el caso Odebrecht ahora que se han tomado las decisiones? Ya la última, que fue dejar también en libertad condicional a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Bueno, Gustavo, yo primero tendría que decirte que acaba de ocurrir, ¿no? Entonces después proyectarnos hacia el futuro. Pues lo que acaba de ocurrir es que las dos personas que guardaban prisión preventiva pues fueron mandadas para sus casas y no en prisión domiciliaria precisamente. De hecho, resulta curioso que en este momento quien tiene la medida de coerción más gravosa, que es prisión domiciliaria, la más gravosa en este momento, es una persona cuya imputación es sencillamente ser testaferro y no autor principal. Me estoy refiriendo al abogado Conrad Pitaluga, que él tiene prisión domiciliaria en este momento, cuando Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa no tienen ¿Tienen libertad condicional? No tienen, pero no tienen restricción de circulación dentro del territorio de la República Dominicana, mientras que este imputado Conrad Pitaluga está circunscrito a su domicilio, salvo permisos especiales que reciba. Esa decisión de enviarlo para su casa a mí me sorprendió. ¿Por qué? No la comparto. ¿Por qué razón? Bueno, porque el magistrado Francisco Ortega Polanco lo que estaba conociendo era una revisión de la medida de coerción.
y de su medida. de la medida que él mismo había adoptado. Eso tomado. extraña porque si él tenía una convicción y se basó en unos parámetros determinados para la primera decisión, ¿qué ocurrió para que cambiara en esta ocasión? Bueno, es que la ley es muy precisa al respecto. El Código Procesal Penal, la resolución 58-10 de la Suprema Corte de Justicia sobre medida de coerción, establecen que la variación de la medida de coerción, la revisión, solamente es posible cuando los presupuestos que dieron origen a la medida han cambiado, han desaparecido. ¿Y en este caso cambiaron o no cambiaron? Yo todavía estoy buscando cuál fue la que cambió. ¿Cuál fue el Cambiaron cambio? para grabarse. Estoy buscando a ver qué fue lo que ocurrió. Tengo que admitir que no he leído, no he podido obtener la sentencia con las motivaciones. Lo que ha salido en la prensa no me satisface en el sentido de poder señalar que hubo una variación de los presupuestos que justificara esa variación de la medida de coerción. Entonces, por eso te digo, me sorprende. Tal vez hubo mucha presión por las declaraciones de Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, ustedes se recuerdan. Yo tampoco estuve 100% de acuerdo con sus declaraciones. Para ella, con la de Miriam Germán. Desacuerdo total. Pero con Miriam, ella se inhabilitó para el proceso de fondo con esas declaraciones que dio Pancho. Pero bueno, no, es que todos los que tomaron esa decisión quedan inhabilitados para el proceso de fondo porque participaron. O sea, no es por la declaración, es por haber participado. Pero ¿qué pasa? Miriam generalizó, en el sentido de que ninguno de los imputados merecía medida de coerción prácticamente. Se les zafó el seguro a la y en este caso concreto, yo creo que ese criterio de ella es errado. Ese es mi criterio, mi opinión, con todo el respeto que me merece la magistrada Germán, a quien respeto y admiro de toda la vida. Nadie la respeta ni la quiere más que yo. Bueno, pues pero se extralimitó. Estoy en desacuerdo con su criterio porque en el caso específico de Ángel Rondón, y yo me estudié el documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, y en el de Víctor Díaz Rúa, ahí había elementos mucho más que suficientes para poder justificar la medida de coerción de prisión preventiva de libertad. Con Rapitaluga también. Y hay un aspecto interesantísimo desde el punto de vista técnico. Andrés Bautista, a través de su abogado Carlos Salcedo, pidió que se declarara inconstitucional algunas disposiciones del artículo 229 del Código Procesal Penal. Ese artículo lo que establece cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta un juez para determinar que existe peligro de fuga. Y claro, fue modificado en el año 2015 para agregar la gravedad del hecho. El daño hecho a la sociedad. El daño hecho a la sociedad. sociedad. Se tomó en cuenta cuando el magistrado Ortega dictó la medida. Claro, porque le rechazó esa solicitud de inconstitucionalidad que presentó Carlos Salcedo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, hay algo interesante ahí. Carlos Salcedo trajo como precedente una decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y el magistrado Ortega Polanco dijo, ya esas decisiones no son vinculantes porque nuestro Tribunal Constitucional nos desafilió de la Corte Interamericana, vamos a llamarlo de esa manera. Pero ustedes saben lo más interesante de todo, que desde el momento en que el magistrado Ortega Polanco tomó su decisión, hace ya 3 meses, hasta ahora, ocurrió algo en ese interregno. Y es que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre una acción de inconstitucionalidad de esas disposiciones del artículo 229. De esas disposiciones que permiten a un juez ampararse en la gravedad del hecho, en el daño a la sociedad. Para ordenar prisión preventiva. Para ordenar prisión preventiva. Y ustedes saben lo que dijo el Tribunal Constitucional, que son perfectamente constitucionales. Usted podrá estar de acuerdo o no. Yo, por ejemplo, pudiera discutir ese tema, pero lo dijo el Tribunal Constitucional. Ya hay una decisión del Tribunal Constitucional. Y esa decisión tiene todos los poderes públicos. O sea que lo que ha variado desde que el magistrado Ortega Polanco tomó su decisión hasta ahora ha sido a favor de su decisión original y sin embargo la modificó. Vamos a ver, no, mira, Ramón yo Emilio. pienso una cosa. El espectáculo mediático que se montó desde el principio para tratar de desacreditar el expediente. Yo he estado haciendo un reto a cualquier abogado, a cualquier juez. ¿Tú piensas que ese expediente está bien sustentado? De sobra, de sobra. El que lee el expediente y comienza a ver todas esas transferencias bancarias que se hicieron desde Antigua a bancos de aquí, a cuentas de Víctor Díaz Rúa, a cuentas de el señor Rondón, a cuentas de Conra Pitaluga. Oye, no hay forma
de que puedan librarse de la severidad de un proceso de esa categoría. Yo he dicho, y hay algunos abogados de la defensa que se han molestado conmigo, hicieron una defensa muy pobres, porque ellos debieron aprovechar la propia acusación, ponía el tema de que hasta para Punta Catalina hubo soborno, y yo decía, si yo hubiese sido abogado de cualquiera de los imputados, yo hubiese pedido una instrucción suplementaria. ¿Para qué una instrucción suplementaria, Ramón Emilio? Uy, el magistrado procurador general de la República no dijo que para el proyecto Punta Catalina hubo soborno para el financiamiento. Entonces bueno, se supone que había que ampliar la investigación. Él no sometió ni uno por el proyecto Punta Catalina y él en su escrito dice que hubo soborno por lo que estaba persiguiendo a los demás, que el magistrado Polanco dictó medida de coerción. Pero déjame decirte, entonces, los abogados dentro de la investigación defensa que lleva a cabo la Procuraduría puede perfectamente profundizar Claro. y alcanzar Punta Catalina o Claro cualquier que sí. otra obra. O sea Claro que sí, no, que no esté no incluido. está descartado. No, para nada. No. Lo único que ha variado es la medida de coerción. El proceso tiene que seguir igual. Por eso yo decía al principio, a mí me sorprendió esas declaraciones que dio la magistrada Miriam Germán. Si aquí hay una jueza experimentada en materia penal, es Miriam Germán. Y con lo que ella hizo prácticamente era pronunciándose sobre el fondo del proceso y decirle a los abogados que hemos estudiado el proceso, que vimos el escrito acusatorio del magistrado procurador general de la República, decirle que no hay prueba. Es muy cuesta arriba. Ahí hay prueba, como diría el difunto doctor Tapia Espinal, pruebas copiosas para que muy pocos de esos que están imputados ahí salgan en libertad o salgan indemnes de ese proceso. Esa es la verdad. Lo que se ha señalado, mucha gente ha señalado que el sometimiento no fue debidamente sustentado. No es verdad. Piensa que no. Que Tú está dices bien la sustentado. solicitud de medida de coerción, porque todavía no ha habido acusación. Pero aún la solicitud... Bueno, pero, exacto, con lo que para cada uno de ellos se solicitó la Y coerción. déjame decirte, yo ahí difiero un poco de Ramón Emilio, ¿en qué sentido? En el sentido de que ya yo señalé, para el caso de Víctor Díaz Rúa, para el caso de Ángel Rondón, estaba mucho más que probado. La causa probable, que es uno de los elementos, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta a la hora de adoptar medida de coerción, pues había más de 80 transferencias con Hasta todos sus indicio. detalles de en qué cuentas fueron depositadas y que pertenecían a Ángel Rondón. Inclusive movimientos de fondos de esa naturaleza a través de una cuenta que manejaba la hija de Ángel Rondón. O sea, había suficiente evidencia. Y déjeme decirle algo. Hay algo, Pancho, porque la que gente yo quiero cree- interrumpir, porque aquí se está desvirtuando las pruebas en materia penal hace un tiempo ya, desde que se aprobó el nuevo Código Procesal Penal. Aquí están exigiendo que si Gustavo y yo vamos a asaltar a Pancho, Dios no lo quiera, nos piden que hagamos un contrato escrito, tú y yo, diciendo que vamos a asaltar a Pancho. Claro, esa es la prueba que están tratando de exigir en un proceso penal. Y desde que a nosotros en el primer año nos enseñaban procesal penal, sigue siendo la prueba testimonial la reina de las pruebas en materia penal, porque tú y yo no vamos a escribir si vamos a asaltar a una gente, si vamos a cometer un crimen. Pero si ellos nos ven, eso es una prueba. Pero para completar la idea que ahorita señalaba, Sí. yo creo que sí, que había deficiencias en cuanto a algunos de los imputados. Había en otros que estaban sobradamente probadas, ¿no? Bueno, por eso yo dije no para todos. Sí, no para todos. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gente piensa que con esta decisión del magistrado Ortega Polanco, otro magistrado que yo respeto, bueno, y antes de ser magistrado, ¿no? Fue periodista, y una persona que me merece muchísimo respeto, pero vivimos en democracia y podemos Se disentir dejó chantajear. Claro, de las opiniones de quien sea, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos con respeto. Y la realidad es que el magistrado pues Ortega Polanco me sorprendió con esa decisión. Y mucha gente dice, se acabó el caso No, Odebrecht. de ninguna Pues manera. no, el caso de Odebrecht continúa igualito, aunque esas dos personas estén en libertad. Claro, hay un peligro inminente, en mi opinión, de que pruebas puedan ser, la integridad de las pruebas pueda ser amenazada porque estas personas están en libertad. No se supone, y ustedes son los que saben de estas cosas, que uno de los motivos para que una persona sea mantenida en prisión preventiva es el riesgo de que pueda alterar alguna prueba. Pero es que o desaparecer, lo ¿verdad? dice expresamente, Claro, la ley. expresamente, la normativa lo dice. Y en este sentido, voy más lejos. Ustedes se recuerdan el escándalo que generó
cuando el magistrado Ortega Polanco envió a Ángel Rondón a la Victoria y a Díaz Rúa y los demás. A Najayo. Sí. Y comenzaron unas opiniones que yo no compartí en ningún momento. En primer lugar, que la vida de Ángel Rondón estaba en peligro en la Victoria. Pero venga acá, si lo meten con los presos comunes, sí. Pero él iba a ir con los presos comunes. No, él iba a ir a un sector de se le pone aislado de manera diferente. Ahí no había ningún problema de riesgo, francamente, en mi opinión personal. Y la decisión de aislarlo de los demás era importantísima. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si tú lo pones a todos juntos van a preparar pueden el convenir cosas. Van a crear el muñeco que más le conviene, ¿no? O sea que vamos realmente... a estar claro, Francisco, tienen todas las pruebas, de sobra tienen pruebas. Incluso lo que ha estado publicando un diario de la mañana en los últimos días, todavía fortalece más sobre todo en el día de ayer, acopio probatorio que tiene el magistrado procurador general de la República. Ahí era que entraba mi queja con los abogados de defensa, que yo decía, vamos a imaginar que las tratativas políticas le permitieron al magistrado procurador general de la República llegar hasta X o Y. Abogados, ustedes son auxiliares de la justicia, ayuden a este hombre, entre comillas, a que llegue hasta la Z. No, se prestaron al espectáculo mediático de desacreditar el proceso desde el primer día. Y este es un expediente que debió cogerse para que en el país fuera un antes y un después. Señores, ¿cuántos expresidentes, hermanos de expresidentes, andan procesados en América Latina en virtud del proceso Odebrecht? Muchos. De hecho, hay por lo menos dos presidentes, el presidente Santos de Colombia y Kosinski de Perú, que han dicho investíguenme, porque han sido señalados. Pero yo insisto. Y ahora mismo acaban de negarle revisión de medida de coerción al expresidente Ollanta Humala de Perú. Y yo insisto, el caso no se acabó, el caso todavía, bueno, el Ministerio Público tiene ahora creo que 5 meses, ya han pasado 3, cuando se dijo que eran 8. Eran 8, han pasado 3. Deben quedar alrededor de 5 meses, esto vence creo que alrededor de febrero. Enero, febrero del próximo año. El año que viene. Y en ese lapso el Ministerio Público puede, pues definitivamente, seguir profundizando en las investigaciones. Ahora, obviamente la ciudadanía tiene toda la razón en estar suspicaz, sobre todo después que ve un caso como el de los Tucanos, donde se esperaba que hubiesen legisladores involucrados, porque eso se había comentado. No fueron señalados inclusive por la propia empresa. Y la declaración que dio el Ministerio Público es que no encontraron indicios que comprometieran la responsabilidad penal. Esa fue una de las falencias de los abogados de defensa. Yo repito, yo hubiese sido abogado de uno de ellos, a mí había que investigarme los 26 senadores que aprobaron todos los préstamos de Odebrecht. Tú sabes que a mí me parece que aquí en República Dominicana necesitamos entrenar mejor, tecnificar la función del Ministerio Público para poder perseguir este tipo de delitos. No, o sea, Pancho, cuando estoy hablando de soborno, ¿no? El muchacho apellido Camacho, brillante, excelente litigante. Humilló los abogados de defensa. Todo el que vio el juicio, yo quise verlo. Ese muchacho humilló a los abogados de Wilson defensa. Camacho, un excelente litigante. Brillante. Pero yo estoy hablando, no de pararme en una audiencia y demostrar lo buen orador que yo soy, o cómo manejo el Código Procesal Penal. Y lo profundo técnicamente hablando. No, yo estoy hablando de cómo llegar a las pruebas. La investigación. Sobre todo en el caso de soborno, que tú sabes muy bien que no basta, y ahora el caso Menéndez en New Jersey es un buen ejemplo de esto. No basta con tú probar que Ángel Rondón recibió el dinero para sobornar. Tú tienes que probar que Ángel Rondón le envió el dinero al sobornado. Porque sin esa fase, sin esa pata de la mesa, tú no logras probar el tipo penal del Les pido un permiso para que vayamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora por Acento TV. A esta conversación sobre lo que está ocurriendo con el caso Odebrecht se suma ahora la profesora María Teresa Cabrera, una reconocida activista social y militante también de la Asociación Dominicana de Profesores. También está aquí como parte de la Comisión de Organización de Movimiento Verde. Bueno, para que
nos dé tu punto de vista sobre lo que ha ocurrido hasta el momento con el caso de Brecht y cuáles son un poco la perspectiva que ustedes ven que pueda ocurrir con este caso de justicia. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido hasta hoy sigue reflejando una ausencia de voluntad para que haya investigación seria desde el momento en que el presidente de la República se negó a corresponder a la solicitud que formuló Marcha Verde cuando depositó todas las firmas pidiendo que se conformara una comisión especial integrada por fiscales de carrera y con acompañamiento de las Naciones Unidas en el marco de la Convención Internacional contra la Corrupción, de la cual el Estado Dominicano es signatario. Desde el mismo momento en que el presidente se negó a corresponder a ese llamado y comenzó a maniobrar para garantizar que no haya investigación y por lo tanto que no hayan evidencias que permitan un juicio que termine con sanción. Yo creo que eso se puso en claro desde que se produjo esta negativa y conformó una comisión especial para Punta Catalina, una comisión para investigar que no es vinculante, que no tiene no se sustenta en el ordenamiento legal en la República Dominicana, puso en relieve la ausencia de voluntad y cómo desde el poder, la justicia, todos los poderes públicos están actuando para garantizar impunidad a los funcionarios, a los dirigentes políticos involucrados en toda esta trama y también, por supuesto, a esta empresa multinacional que se reveló mafiosa. Entonces, lo que va a pasar con el tema, con el caso, yo pienso que está muy asociado a lo que sea capaz de persistir, de perseverar la ciudadanía, en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas nos mantengamos firmes, decididos a marchar, a concentrarnos, a hacer cuantas acciones movilizadoras, cívicas podamos hacer por el tiempo que sea necesario. En esa misma medida tendremos realmente justicia plena. Por voluntad de nuestras autoridades no va a haber. Piensa que no se puede esperar nada por ahí. No. Bueno, Ramón Emilio y Pancho, ustedes hablaban de en esta etapa lo que se podría hacer para, yo digo, mejorar y profundizar la investigación. ¿Qué se podría hacer? Vamos a ver, Pancho. Yo quiero comenzar tomando la idea de la Marcha Verde. De María Teresa. De María Teresa, con esa petición que hizo, que fue la primera que hizo Marcha Verde, de la designación de fiscales especiales. Decía con la asistencia de la ONU, pero designación de fiscales especiales. Es algo parecido como a la CIGIC de Guatemala, ¿no? Sí, pero aquí comenzaron a decir, eso no es posible, de acuerdo al ordenamiento legal de la República Dominicana. Y bueno, ¿qué dice el Estatuto del Ministerio Público, la ley del Ministerio Público? ¿Qué dice? Vamos a ver. Le asigna la función a el Consejo Superior del Ministerio Público, lo voy a leer, dice, designar el Consejo Superior del Ministerio Público, a propuesta del Procurador General de la República, abogados particulares con reconocida trayectoria y experiencia como acusadores adjuntos para ejercer las funciones del Ministerio Público cuando un caso complejo así lo requiera. Entonces, el presidente Medina y su ministro de Justicia, porque el procurador no es más que el ministro de Justicia. Sí, ministro de Justicia. Claro, sí. Pudieron perfectamente pensar una forma de tranquilizar a la sociedad, de llevar confianza a la sociedad. Es decir, vamos a hacer lo que dice este texto. Y te voy a poner un simple ejemplo, ¿no? Vamos a buscar abogados independientes que trabajen con fiscales de carrera, en un equipo que lo que va a hacer es transmitir, repito, tranquilidad y confianza, pero lamentablemente ese camino que lo planteó Marcha Verde desde el origen, pues no fue seguido. Yo estoy de acuerdo con María Teresa, eso refleja claramente la ausencia de voluntad política, esa voluntad que es tan necesaria
para que casos que involucran a funcionarios públicos puedan llegar hasta sus últimas consecuencias en el sistema de justicia. Si no hay esa voluntad política, ya lo hemos visto en el pasado. Lo vimos con el caso de Félix Bautista, donde fue una gran frustración después de una investigación profundísima que hizo Francisco Domínguez Brito sobre ese caso. El caso se cayó, ni siquiera llegó a juicio de fondo. Pero no por culpa del Ministerio Público. Porque entonces tendríamos que pedir jueces especiales, que son los que han hecho el desastre en el caso de Odebrecht. Es que tú sabes que aquí, yo por eso no estaba hablando de quién es la culpa, si de los jueces o de los fiscales. Porque yo estoy hablando de la falta de voluntad política de quién. Nosotros necesitamos un presidente que asuma pues ese reto. Y sin que este país es presidencialista, qué pena que lo sea, pero lo es. Entonces, tiene que venir no de un procurador general de la República, tiene que haber un presidente de la República que realmente aporte esa voluntad de no interferir con el trabajo de gente independiente que coloque en funciones de persecutor. Vamos a ver, mira qué es lo que pasa. Si me inscribo en la tesis de Pancho, me dejo llevar a lo que se ha dejado llevar una parte importante de la opinión pública. ¿Hacia dónde? De que el expediente fue muy mal instrumentado por el magistrado procurador general de la República. Y eso no es verdad. Todo el que lee el expediente... Pero Pancho no se refirió a no, eso ahora. Espérate. Porque cuando hablan de tecnificar más el Ministerio Público, estamos hablando que el Ministerio Público es un inválido. No. El que lee ese expediente de Odebrecht y lo hace objetivamente, sin pasión, tiene que llegar a la conclusión que el expediente está muy bien sustentado, no solo para esa prisión preventiva que dictaron, para que pasen unos años, la mayoría de esos que están incautados en el proceso. La debilidad no fue del Ministerio Público, la debilidad fue de los jueces que revisaron la decisión que había dictado el magistrado Polanco. Entonces tendríamos que incluir también, pedir abogados de prestigio también que vayan a ayudar a los jueces. Ahí vuelvo. Abogados independientes. O abogados independientes. El problema no estuvo, lo que quiero es dejar claramente establecido, meridianamente establecido, que no es verdad que el expediente está mal instrumentado. Eso no es verdad. Y podemos tomarnos los programas que quieran para pero independientemente de eso, ¿no le vendría bien al Ministerio Público el fortalecimiento? Claro, siempre conviene. Sobre todo en esta etapa que ustedes mismos han dicho que hay que... Lo que no quiero es que se quede la opinión opinión de que el Ministerio Público ha hecho un trabajo pírrico. No es verdad. Por eso aquí ningún abogado quiere más y estima más que yo a Miriam Germán. Ninguno. Porque me une un lazo de amistad con ella de muchos años. Pero se excedió Miriam Germán. Y fíjate que el espectáculo del poder mediático la presentó como una heroína por esas declaraciones que dio ahí. Básicamente lo descargó a todo. Revisando una medida de coerción que nada más tenía que referirse si había indicios suficientes para mantener la medida, ella en pocas palabras dijo, aquí no hay una prueba para nada en este expediente. Yo digo, no, hay prueba de sobra. Coja todas esas transferencias. Pero yo lo interpreto de otra manera. Ella quizá lo que está diciendo es, fortalezcan más. Claro. Un llamado de atención. Bueno, siempre se puede fortalecer. Un expediente siempre se puede fortalecer. Pero cuando un juez de la categoría de Miriam Germán hace lo que ella hizo ahí en audiencia, quedó muy mal parada. Mira, yo te dije... Incluso se descalificó para conocer el fondo del proceso Odebrecht. Pero yo te insisto, no fue que se descalificó, es que todos los que conocieron el recurso ya no pueden actuar como jueces de fondo, ni siquiera en la audiencia preliminar. O sea, no es por sus declaraciones, sino por haber participado. Ahora, yo señalé que no estuve de acuerdo con la forma en que Miriam generalizó e englobó a todos los imputados. Y separé claramente a Ángel Rondón y a Víctor Díaz. Ahora, yo te tengo que decir que el valor que tuvo la declaración de Miriam es que llamó la atención sobre los otros casos. Hay muchos casos ahí, hay varios casos ahí que realmente no tienen la suficiente fortaleza. La fortaleza que sí tienen el de Ángel Rondón y el de Víctor Díaz. Entonces, yo creo que hay que... El de Conra Pitaluga también, hay que aprovechar, está en la transferencia a la cuenta de Conra Pitaluga de millones de dólares. Hay que aprovechar esa declaración de Miriam entonces como, Pancho, como un llamado de Pancho, atención para profundizar la investigación. Están las declaraciones del representante de Odebrecht, que señala cómo el señor Rondón cuando estaba junto con Vasconcelos. Pero hay algo más interesante que eso, y es que yo estoy convencido
de que el Ministerio Público, el Procurador General de la República tiene mucho más evidencia que la que depositó para la medida de coerción. Bueno, entonces Y la mejor ahí viene prueba, el papel de los abogados y auxiliares la de mejor la prueba justicia. de eso fue lo que publicó Diario Libre esta semana. O sea, exactamente. Que eso no estaba en el expediente de medida de coerción. Esas declaraciones, sobre todo tan, yo iba a decir desafortunada, pero hay que decir tan afortunada, de Víctor Díaz Rúa, de decir que efectivamente él se trasladó en avión a Antigua, pero de vacaciones con dos amigas. Sí. Cuando lo que las declaraciones de Vasconcelos señalaban era que él se le había enviado un avión Odebrecht para trasladarlo a Antigua, Gustavo, a arreglar el tema de las cuentas mira, yo bancarias a través de la cual iba a recibir. Vamos a ver, 30 Juan segundos Emilio. antes de que Sí. te vaya a la pausa. No, no, Lo que a quiero, nos vayamos lo que quiero donde es María Teresa, que usted estemos no me está dejando hablar. suficientemente claros que el espectáculo mediático que el gobierno quiere montar es convencer al país que para que haya prueba en un proceso criminal, en un proceso de trama, que Pancho sabe muy bien cómo se obtiene la prueba en un proceso de trama, quieren poner a los delincuentes a firmar un contrato de participación. Esa es la única prueba que quieren admitir. Y en materia penal no es así. Es el testimonio la reina de la prueba en materia penal. Sino que se lean el libro La calidad del testimonio. Vamos a ver, que vean que históricamente ha sido para así. profundizar la investigación sobre el caso, vamos a ver, María Teresa, ¿qué tú piensas que se podría hacer? Bueno, lo primero que el Procurador General de la República tiene que tener deseo de procurar, Voluntad política. de buscar evidencia, de investigar, eso es lo que le corresponde al Ministerio Público. Y nosotros no percibimos que el Ministerio Público tenga esa voluntad de investigar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo primero es que ¿a qué se limita el expediente del Ministerio Público? Al tema de los sobornos. ¿Y qué pasa con las sobrevaluaciones? ¿Y qué pasa con el financiamiento ilegal de campaña? Y después de iniciado el proceso, varias instituciones, incluida Participación Ciudadana, depositó una denuncia que aporta muchas evidencias, y el Ministerio Público no se ha dado por informado de eso. Tú dices O sea, el recurso que depositaron. claro, Centro Somos Juan Pueblo, 23, Juan- exactamente. Santiago Somos Todos Que y- luego y Juan el 23. movimiento Marcha Verde avaló esa denuncia. ¿Y qué ha dicho el Ministerio Público? ¿Por qué se niega si la propia empresa confiesa que al tiempo que pagó más de 92 millones de dólares en sobornos, también dice que sobrevaluaba las obras? ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público? Dígame, ¿cuál es la explicación? ¿Qué paso ha dado? Porque la primera reacción cuando le hablaron de las sobrevaluaciones fue que él no tenía que ver con eso. Después de la presión, recuerdo que exactamente el día de la marcha de San Francisco de Macorís, que reacciona pidiéndole a la Cámara de Cuentas que audite las obras. Y luego, ustedes saben lo que vino, que Punta Catalina no se puede ahora porque no ha terminado. Es decir, aquí lo que vemos todos los días son maniobras para tratar de garantizar impunidad. Y por eso nosotros decimos que la apuesta es a la ciudadanía, la apuesta es al pueblo. Si el pueblo se mantiene en actitud de movilización, de mantener esta lucha, de mantener el carácter cívico e integrador, eso es lo que va a forzar la voluntad política para que aquí realmente haya una investigación que marque, que permita que el caso Odebrecht pueda convertirse en el que marque el inicio del fin de la impunidad. Pero es así, es el pueblo que tiene que lograr forzar esa ustedes ven voluntad. como lo más viable, así que se mantenga la presión de la ciudadanía. Sí, si no hay presión. Además no de esa vamos a ningún presión, lado. en la investigación, ¿qué más se podría hacer? Vamos a ver cómo lo diga. Yo tengo una queja permanente y voy a lucir canzón, pero yo creo que el artículo 22, en su numeral 5 de la Constitución, le da poder a todo ciudadano de llevar queja, de llevar denuncia contra los funcionarios. Y por eso yo decía, los abogados de la defensa, los que no son, por ejemplo, del gobierno, los abogados de defensa de los acusados que son de mi propio partido, ¿por qué fueron tan parcos
y se circunscribieron nada más a atacar el expediente. Ella acaba de poner la agudeza de la mujer. Pero quizás la ellos agudeza. entienden que su labor es sacar bien de este caso Mira, a sus yo su creo, cliente, ¿no? Yo creo que la principal labor de un abogado es sacar bien a su país, y más una causa nacional como es esta. Porque no es que no defendieran a sus representados, es que le pidieran al magistrado procurador general de la República, en la ampliación de una investigación, lo que acaba de decir la agudeza de María Teresa. Ellos admitieron el sobrecosto de las obras. La carretera de mi pueblo, Abanico Constanza, que es mi pueblo, señores, la presupuestaron en 41 millones de dólares y terminó costando 122. No, Yo creo que eso no necesita todas ni siquiera... las obras de Odebrecht siempre hacen adenda y cosas. Entonces, ¿por qué los abogados de defensa no se aprovecharon esa oportunidad de pedir esa instrucción complementaria o suplementaria, como tú quieras llamarle? No, se montaron en el carro también del descrédito al proceso. Y si sus clientes son inocentes como alegan, yo pido entonces, vamos a llegar hasta el final, que mi cliente es inocente y yo voy a demostrar la inocencia de mi cliente, pero no se van a burlar del país como lo han hecho hasta ahora. Yo concluyo, como decía Bolívar, la corrupción de los pueblos comienza por la impunidad de los delitos y la indulgencia de los tribunales. Y aquí quienes están siendo indulgentes con la corrupción son los jueces, más que los fiscales. Ahí es que yo difiero de Pancho. Bien, vamos a poner un puntito aquí para ir a una pausa. Cuando retornemos, Pancho va a tomar la palabra. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre el caso Odebrecht. A raíz de las últimas decisiones en la justicia, estamos conversando con María Teresa Cabrera, con Ramón Emilio Concepción y con Francisco Álvarez Valdés, con Pancho, a quien le toca en estos momentos la palabra. Sí, bueno, tú decías que qué se puede hacer para profundizar la investigación. La clave en el caso de Odebrecht, de la investigación, es el tema del dinero de soborno y la ruta que siguió ese dinero. Esa es la clave. Entonces, el Ministerio Público tiene que saber cómo seguir la ruta del dinero para llegar, eso es como la madeja, ¿no? Tú vas alando hasta que llegas hasta el extremo, ¿no? Tú tienes que llegar hasta el destinatario final para poder... Y que los movimientos bancarios siempre se descubren. Y el dinero siempre deja un rastro. Y alguien me decía, porque Durán Piccini, en el caso de los tucanos, dijo, ¿y cómo van a encontrar pruebas a los senadores si el dinero se lo llevaba en saco, en efectivo? Y yo digo, aún así, ese dinero tiene que entrar de nuevo al torrente monetario, ¿no? O sea, ¿y cómo se hace? Comprando un inmueble, comprando un carro, y todo eso es investigable. Buscando a un pariente para que lo haga. ¿Qué pasa con la Constitución del 10? Que invirtió el fardo de la Claro, prueba. y son ahora los funcionarios públicos los que Son tienen que ellos que demostrar tienen que el demostrar origen de su dónde dinero. está el origen de esos fondos. Pero bueno, lo que estoy diciendo aquí con el caso de Odebrecht es que ahí están en ese documento de solicitud de medida de coerción 80 y tantas transferencias con todos sus detalles, que fueron a cuentas de compañía de Ángel Rondón en un banco en Antigua. ¿Y ustedes creen que no es posible seguir? ¿Qué pasó cuando ese dinero llegó a esa cuenta de esa compañía de Ángel Pancho, Rondón? de ¿Qué febrero, pasó después de ahí? De febrero a noviembre manejaron 954 millones de pesos en una de esas cuentas que están en el Y expediente. le voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, que fue que destapó todo esto. ¿Cómo lo destapó? Siguiendo la ruta del dinero. Claro. ¿Y por qué involucró a Odebrecht? Porque Odebrecht estaba sobrevaluando obras en Estados Unidos o estaba sobornando funcionarios públicos en Estados Unidos. Ninguna de las dos cosas. No. ¿Ustedes saben por qué? Porque Odebrecht estaba utilizando la banca norteamericana para trasegar dinero sucio. Y eso implica violaciones importantes a leyes norteamericanas. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Les voy a dar detalles concretos. Fue Antigua. Se reunió, los fiscales federales norteamericanos se reunieron con las autoridades que regulan el sistema bancario y obligaron a que el banco, el Mail Bank, que fue un banco que era austríaco originalmente, y Odebrecht compró el banco para hacer sus operaciones y para eso se dedicaba exclusivamente. Compró la lavandería. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos? Consiguió que le dieran la información de a dónde fue a parar el dinero después que llegaban a la cuenta en Antigua.
y le siguió la ruta al dinero. Y ustedes saben lo que hizo Odebrecht cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo la fiscalía en Estados Unidos, los fiscales federales. Trató de sobornar a la autoridad regulatoria del sistema monetario bancario en Antigua con $5 millones. Pero no pudo. Estados Unidos consiguió la información. República Dominicana no puede conseguir la información. Claro que puede. No. República Dominicana la tiene. No tiene, ojalá la tenga, ¿no? Yo creo que en este momento todavía el Ministerio Público no tiene la información de a dónde fue a parar el dinero que se le entregó a Ángel Rondón. Se sabe que llegó a donde Ángel Rondón, pero si tú no pruebas que él se lo entregó a un funcionario que tiene que ver con la aprobación de un contrato, no vas a poder probar el tipo penal de soborno. Porque el sobrecosto de la sobra era gratuito. En Estados Unidos, era gratuito. En Estados Unidos hoy se está conociendo, y en todos estos días y semanas se va a estar conociendo el caso del senador Bon Menéndez, sobornado nada menos y nada más que por un dominicano, el oftalmólogo Salomón Melgen. Y bueno, todo el que sigue este tipo de casos, yo lo sigo con apasionamiento, ¿no? Se ha dado cuenta de los estudios que han habido, profesores de universidades distinguidas que dicen la dificultad de los fiscales en ese juicio va a ser probar que se trató de un quid pro quo, es decir, de yo te doy a cambio de algo. O sea, y eso es difícil de probar, pero claro, no imposible. Entonces aquí está, y por eso yo quiero retornar a lo que dije. Yo no estoy diciendo que no tenemos ministerios públicos capacitados. Yo quiero que ustedes vean a la magistrada Jenny Berenice Reynoso el papel que ha estado jugando en el caso del Banco Peravia. Yo que estoy en esas audiencias. Ha sido, bueno, nos ha quitado el trabajo a los abogados de los querellantes, porque su trabajo prácticamente satisface todo lo que es necesario. En mi campo dicen que la poca voluntad de rezar quita la gana de ir a la iglesia. Y eso es lo que está pasando con algunos funcionarios. ¿Y dónde está esa poca voluntad de rezar, Ramón Emilio? En la que explicaba la agudeza de la mujer ahorita. En el Ejecutivo. Porque es que son... Delante del ahorcado tú no puedes mencionar Lazo. Y el poder político aquí está podrido hasta los tuétanos. Y en la medida que puedan manipular, lo que sucede es que esa constitución del 10, que por la razón que fuera emitieron la inversión de la prueba, no es tan difícil. Yo te llamo a esos 26 senadores que me aprobaron todos los préstamos de Odebrecht. Exacto. Y le pido a la superintendencia de banco que me dé el movimiento de dinero entre esa fecha que se aprobaron esos préstamos. Y es sencillo. Explícame, ven, Gustavo. Pero Ramón Emilio, es que no basta con tú indagar lo que tiene, por ejemplo, un senador. Desde el punto de vista de la investigación, eso no es suficiente. Porque tú dijiste ahorita que lo que quieren es un contrato firmado, claro, donde esté la prueba del delito. Yo te diré a ti, ¿y tú crees que son tan estúpidos de depositar en cuentas a nombre de ellos mismos el dinero? No, entonces la investigación previa, la Constitución habla de familiares, obliga, allegados, relacionados, por eso, socios. Pues tú diste en la clave, la investigación previa consiste en hacer un mapa de relaciones de cada uno de los investigados para saber a nombre quién puede ser utilizado como testaferro. Bueno, la ruta de dinero, lo que tú decías. Y el tema de la ruta del dinero, de los bienes, o sea, eso es importante, pero eso son técnicas de investigación. Que sí, que hay fiscales preparados en la República Dominicana a esos fines. Hay un hecho que a mí me llama la atención. Ustedes recuerdan que hubo una reunión en Brasil a la cual asistió el Procurador General Dominicano, Jean Alain Rodríguez. Ahí se acordó que se iban a intercambiar informaciones, que se iba a colaborar. No hemos hecho uso, y yo he visto, sí, que los ministerios públicos de Colombia, de Perú, han estado colaborando. El de Ecuador, a pesar de que el presidente Correa mantenía unas relaciones un poco tirantes con Estados Unidos, sin embargo, en todo momento dijo, yo quiero que me den la información y estoy dispuesto a dar la información que hay aquí. Pero tú, en Acento, ustedes publicaron en Acento, en estos días, las palabras del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a raíz del inicio del proceso. Y entre esas palabras está, toda la información que llega de Brasil va a ser colocada en línea para que la ciudadanía pueda ponderarla directamente. Al día de hoy no ha ocurrido. No, pero más grave aún. Laura, ¿cómo se llama la muchacha esta? Laura Pelletier. La del PECA. Laura Guerrero Pelletier. Dijo que en el caso de los tucanos mínimo habían 3 legisladores implicados. Y ahora no aparece ninguno. Pero eso lo dijeron también las autoridades de la propia empresa de Brasil. Por eso. Entonces ahí está la prueba. Yo lo que no quiero es
Ojo, Pancho. ojo que Ramón Benito, ahí Sí. está la prueba. Sí. Tú dijiste ahorita que el testimonio es la reina de la prueba. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Parece que los principales testigos, en este caso, van a ser brasileños, que no van a poder venir al país a Por el declarar. acuerdo que se suscribió. No, porque están están en sometidos proceso a allá medida, también. o a prisión. Pero el o a medida convenio de también coerción. que se suscribió Pero es que aquí ya como esas- de ya Brecht, esas dice que ellos declaraciones no iban a están- ser sometidos. pero- Pancho, esas declaraciones están No, pero avaladas es para traerlo por la como justicia, testigos. pero es que ya las declaraciones firmadas por ellos está avalada por la Y justicia eso no es brasileña. suficiente. ¿Y qué Si es lo- tú y qué es lo llevas, que va a ser si suficiente, tú llevas a un entonces? proceso penal la declaración de una persona, eso no sustituye su declaración directa en el tribunal por el principio de inmediación. O sea, no basta con que Gustavo Olivo dé una declaración, entonces tú, en lugar de llevar a Gustavo como testigo, lleves su declaración, porque le privas a las otras partes de poder interrogarlo Sí, y hacer poder un tratar careo ahí. de hacer que contradiga lo que dijo por escrito. Entonces, Y la comisión no, rogatoria pero, que existe. Porque entonces yo le hay pido una comisión métodos. rogatoria entonces al Ramón procurador Emilio, hay de Brasil. métodos que nosotros no hemos utilizado prácticamente nunca. bueno. Yo creo que en un par de oportunidades se ha utilizado, de colaboración judicial internacional, con la finalidad de que el testigo esté en Brasil, el juicio se esté celebrando en República Dominicana y él esté declarando a través de la tecnología de que la tenemos. tecnología. Claro, que hay En muchos Brasil mecanismos. ya eso se hace cotidianamente. Yo estuve revisando, en Brasil comenzaron ese proceso hace varios años, ya hoy se hace de una manera normal. Pero aquí en República Dominicana, cuando eso ocurra, hay que crear las condiciones en el tribunal de que esa persona que esté en Brasil esté Pueda. declarando y lo esté escuchando todas las partes y que cada parte pueda interrogarlo. Aquí Pero dan se puede aquí hacer. dan Se puede conferencias hacer, diarias, te de esa- te te estoy de esa manera diciendo- se dan conferencias diarias Te aquí en estoy el diciendo país. que en Brasil ya se utiliza ese método con toda normalidad. Sí, Pero claro. cuando tú comienzas a aplicarlo en República Dominicana, va, como dice la ley de Murphy, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Pero se puede hacer. No, además cuando viene a ver no quieren tampoco, le No tienen quieren. temor a lo que vayan No, a Ah, ver. tú dices que no querrían Yo digo aquí como hacerlo. María Teresa, aquí lo María que falta es Teresa. Se voluntad. atreve nada Tú dices más. que aquí no querrían hacerlo. La palabra Yo mágica es lo que digo dijo María no, Teresa. yo creo que, o sea, ustedes son los especialistas en esos asuntos legales y demás, pero yo como una ciudadana común, ¿verdad?, que observo No el tan proceso, común. yo percibo que no quiere. O sea, como si la Procuraduría, el Ministerio Público, que es quien tiene que procurar las evidencias, yo siento que él le corre a conseguir evidencias. Y yo pienso que no es por voluntad simple del Ministerio Público, porque yo veo el Ministerio Público, en este caso el Procurador General de la República, como el delivery. El dueño del mensajero. colmado es el que yo pienso que actúa para que no se llegue al fondo, para que no se pueda identificar exactamente todos los y las que pudieran estar involucrados en el caso y que haya sanción definitiva en la República Dominicana y que comencemos a vivir como otra era en términos de la gestión De nuevo, María pública. Teresa habla de la voluntad política. Y sin embargo, yo no quiero perder la esperanza. Y yo confío en que Jean Alain Rodríguez va a incluir a todos esos testigos y va a buscar los mecanismos que sean necesarios para que puedan testificar desde Brasil aquí en un juicio en República Dominicana. Y que confío además de que esas no son las únicas pruebas que hay, porque si las únicas pruebas que hay son las que se sometieron con la solicitud de medida de coerción, que nunca es así, nunca se someten todas las pruebas para una solicitud de medida de coerción. Si fueran esas, en mi opinión, saldrían condenados tal vez 3 o 4 de los 14, ¿no? Algunos más. Algunos Está más. bien, pero esa es mi opinión. Pero yo creo y confío en que el Procurador General de la República, que es un hombre joven con aspiraciones políticas, porque Sí. lo de él no es quedarse en la Procuraduría General de la República, él quiere tener una carrera política por delante. Y él debe saber que esta es una oportunidad brillantísima para afianzar esa carrera política o una oportunidad Para también para hundirse quemarse. Entonces, yo confío en que él, que es un hombre inteligente, pues al final va a presentar una acusación
con el debido sustento probatorio. Y ya sabe que tan pronto presente la acusación, todo el mundo va a estar a la expectativa, todo el mundo va a agarrar la acusación, la va a analizar y van a venir las críticas y los elogios pertinentes. O sea que... Ramón Emilio, ¿tú mantienes esa esperanza también? Mira, yo lo que yo quiero reafirmar es que esto que ha pasado con el proceso Odebrecht en la parte de los jueces no es por la falencia del Ministerio Público, no es verdad. Y también difiero de Pancho cuando él dice 2 o 3. No es tan complejo, 3 o Pancho. 4. No es tan complejo. Si yo soy funcionario del 8 al 12 y yo declaré 10 millones cuando entré y terminé con 50 millones, yo tengo que explicar de dónde saqué los 50. Soy yo, la Constitución me obliga a mí a explicarlo. Y si yo no lo explico, tú conoces mejor que yo, eres más brillante, mejor abogado, más experimentado, el patrimonio inmotivado. Y si tú no puedes explicar el patrimonio inmotivado, se caracteriza como lavado. Pero hay casos de los que están imputados, que me consta porque lo he revisado, donde el patrimonio está explicado con algunas explicaciones muy sencillas, como ese era el valor de adquisición, pero el valor actual es otro, o sea, o con situaciones que son muy fáciles de poder llevar a un tribunal a explicar. Y lo vimos en las audiencias. El problema es el salario de un senador, de un diputado, de un ministro, si da para comprar esas cosas. Lo que quedó claramente demostrado es que cuando presente acusación, el Procurador General va a tener que tener más cuidado que cuando presentó la solicitud de medida de coerción. Ya, errores como ese de que eran 100 millones y resultó que era no pueden volver a repetirse. Porque Pancho, entonces, por Dios, un error de forma que tú y yo sabemos no afecta un proceso. Pero, si fuera un error sustancial, pero desacredita el caso frente a la opinión pública. Un 0 se le da a cualquiera. Bueno, lo que pasa es el poder mediático que tiene el gobierno. Yo confío en que no va a haber esos errores cuando se presente acusación. Y quiso desvirtuar el proceso desde el principio. Y mucha gente de buena fe se dejó arrastrar. El Ministerio Público no trabajó, hizo un expediente mal hecho. No es verdad. Bueno, muchísimas gracias a María Teresa Cabrera, a Ramón Emilio Concepción y a Francisco Álvarez Valdés Pancho por echarnos luz sobre este caso. Yo creo que quien vio la conversación hoy tiene muchas cosas más claras. Despejó algunas preocupaciones y quizás profundizó otras preocupaciones. Lo más importante lo dijo Pancho, el proceso no ha terminado, apenas inicia. Y además, si ustedes se fijan en en el símbolo cartelón, de Acento está rodeado de verde. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos. Hay mucho más en Acento TV.